Hola, ¿qué tal? El valor de la semana es servicio. ¿Qué es servicio? Es ponerme a las órdenes de alguien. La carencia es el abandono, el exceso, el servilismo. El hecho de vivir en sociedad implica que nos sirvamos los unos a los otros. Probablemente a quien atendí en el restaurante será quien me explique cómo llenar un formulario en alguna oficina. O tal vez a quien despacho gasolina es quien fabrica la ropa que traigo puesta. Quien no vive para servir, no sirve para vivir, decía la Madre Teresa de Calcuta. La persona servicial siempre está dispuesta. Es proactiva, positiva, no cuestiona, resuelve. Tiene iniciativa, encuentra soluciones. Es aquella con la que siempre se puede contar. Quien tiene vocación de servicio, piensa en los demás, busca el bien común y elige una actividad en la que puede ser de ayuda. Como lo hizo Paul Harris, quien nació en 1868 en Wisconsin, Estados Unidos. A los 3 años, por problemas económicos, fue llevado a casa de sus abuelos a una pequeña aldea en Vermont. En ese lugar paradisíaco, Paul tuvo contacto con una naturaleza virgen y pródiga que le permitió escalar los picos más elevados, pescar, recoger frutos del bosque y practicar en invierno el patinaje en los lagos helados. Recuerdos que lo llevaron a respetar la naturaleza, el paisaje y a los seres vivos. Harris estudió leyes en la Universidad de Iowa. Ya había visitado la ciudad de Chicago advirtiendo su vitalidad, pero también los conflictos y mezquindades de sus habitantes. Así fue naciendo en él la necesidad de conocer otros mundos, a los hombres y sus conductas. Un objetivo que parecía inalcanzable hasta que una circunstancia lo decidió. En su graduación, un ponente les aconsejó una aparente locura: divertirse durante 5 años antes de iniciar la vida profesional. La propuesta fue para Harris un auténtico llamado. Decide alejarse de su mundo e iniciar un viaje de 5 años que sería como el viaje que nos narra Joseph Campbell en El héroe de las 1000 caras. Separarse del mundo, penetrar en alguna fuente de poder y regresar a la vida para vivirla con más sentido. Recorre California y comienzan las pruebas, como reportero de un periódico y desempeñando distintas tareas. En una granja frutera, en una industria empaquetadora, como profesor en un colegio, como actor de teatro o como empleado en un rancho. En Filadelfia se embarca como cuidador de ganado llevando reses a Inglaterra. Los sufrimientos y las privaciones llegan al extremo. El mar siempre agitado y la suciedad, los parásitos, las carencias de buenos alimentos, de un colchón, se agravaban con la conducta de seres primitivos y siniestros. Conoce Londres, el Museo Británico, la Abadía de Westminster, la Catedral de San Pablo. De regreso a su país, mientras trabaja como encargado de empacar naranjas, estalla un huracán. Él y sus compañeros fueron los héroes que socorrieron a mujeres y niños, rompiendo el dique y permitiendo que el agua llegara al río Mississippi. Se instala en Chicago. Había cumplido un rito. Ese viaje no significó huida, sino crecimiento y evolución. Harris había visitado ciudades, se mezcló con mucha gente, meditó, sufrió privaciones, conoció el dolor humano y el cansancio, hasta resolver el gran problema: ponerse de acuerdo consigo mismo para descubrir su ideal, el sentido de su vida. Era 1896 cuando se instaló definitivamente en Chicago y advirtió las carencias esenciales de la sociedad: incomunicación, soledad, falta de consideración y de respeto por el otro. Después de lo experimentado en esos primeros tiempos, fue movido a la acción. Debía cumplir su destino, que era servir a los demás. Con 3 amigos, Gustavus Sloher, Hiram Shorey y Sylvester Schill, inició las reuniones que se extenderían por todo el mundo, más allá de lo que alcanzaba su imaginación. Cada semana lo hacían en la oficina de uno de ellos. Se rotaban. Así nacía Rotary, en Chicago, entre hombres de negocios y profesionales, por razones de compañerismo y mutuo beneficio, procurando hacer de este mundo un lugar mejor para vivir, según él mismo expresara. Era el año 1905. Independientemente de lo que Rotary pueda significar para nosotros, a los ojos del mundo será conocido por los resultados que obtenga, decía Harris, quien falleció en 1947 en Chicago a los 78 años tras una prolongada enfermedad. Actualmente, Rotary Internacional está integrado por más de 35,000 clubes organizados en más de 220 países y regiones geográficas que sirven a sus semejantes con proyectos que abordan los problemas del
mundo actual. Antes de ser servidos, debemos aprender a servir y hacerlo con gusto, con una sonrisa. Si procuramos ayudar a que los demás se sientan bien, si nos interesamos en alegrar sus vidas, nos sentiremos bien. Tratemos a nuestros semejantes, a los vecinos, la familia, los amigos, como si fueran nuestros clientes y seguramente nos llevaremos mejor con ellos. Esta semana busquemos 10 situaciones, personas o actitudes en las que podamos servir a los demás. Y así estaremos todos construyendo un mundo de valores.